Aprobó en la Argentina la vacuna de Oxford AstraZeneca, Andrea. Sí, nos convertimos en el segundo país en aprobarla porque de hecho esta misma mañana el Reino Unido había aprobado la utilización de esta vacuna. El ANMAT dio un comunicado precisamente informando que el producto mencionado presenta un aceptable balance beneficio-riesgo, permitiendo sustentar la inscripción y autorización condicional del producto. La misma se otorgó por el plazo de 1 año bajo la condición de venta bajo receta, según este comunicado que estamos viendo en pantalla de ANMAT. Algunas cosas para decir de la vacuna AstraZeneca que no son menores. Tiene una enorme cantidad de ventajas con respecto a las demás. Una tiene que ver con el acceso, la distribución. Argentina firmó un acuerdo por el cual va a recibir 22.400.000 dosis a partir de marzo, porque Argentina produce el principio activo de esta vacuna, ya lo viene produciendo. ¿Recuerdan ustedes cuando se anunció este acuerdo allá por noviembre? Decían, vamos a producir a riesgo, el laboratorio está produciendo a riesgo, para justamente esto, una vez que esté aprobada, ya tener avanzado en la producción. Y es muy barata, es una vacuna que cuesta entre $2 y $3 y que además el laboratorio cede sus ganancias mientras dure la pandemia. Otras características que no son menores: tiene un 70% de eficacia, de inmunidad en la primera dosis y alcanza el 90% en la segunda dosis. Atención con este dato, que también es importantísimo. Entre la primera y la segunda no hay un límite tan estrecho. Puede haber una diferencia de entre 4 y 12 semanas. Eso también le da un gran margen para la aplicación y para la llegada de las dosis. Y otra ventaja fundamental, impresionante, tiene que ver con la temperatura. Se conserva a temperatura de heladera. No necesita una gran logística en cuanto a la conservación. En los ensayos clínicos de fase 3 se demostró que este régimen es seguro y eficaz para prevenir el COVID-19 sintomático sin casos graves en hospitalizaciones más de 14 días después de la segunda dosis. ¿Cuándo llegaría esta vacuna a la Argentina? O mejor dicho, ¿cuándo se podría empezar a aplicar? Ya que una buena parte se va a realizar en la Argentina, más allá de que se va a envasar en México. 200 millones de dosis son enviadas a México para, mejor dicho, de principio activo, para generar 200 millones de dosis, que se fracciona, se envasa y se reparte a toda América Latina, excepto Brasil, que tiene su propio acuerdo con la Universidad de Oxford y este laboratorio. 22 millones, decíamos 400.000 dosis, podrían llegar a Argentina a partir de marzo. Estamos en tiempos de pandemia, lo que más cuesta es este tema, la cuestión de la comercialización, la elaboración. Y estamos en comunicación con la infectóloga Elena Obieta. Elena, buenas tardes, ¿cómo le va? Andrea Duplada la saluda desde aquí, desde Tele9 Central, preguntando qué importante esto. Estamos ante una vacuna más accesible en momentos donde la curva empieza a subir y mucho. Hola, Andrea. Vos sabés que cuando mostrabas la nota, vicio de profesión, veía que las personas que se la estaban aplicando, fíjate, no tienen puesto barbijo, ninguna de las dos. Fue lo único que me llamó la atención. Parece que nosotros estuviéramos siempre buscando el gap, viste, el pelo al huevo, pero verdaderamente llama la atención. Y aprovecho este comentario que hago porque verdaderamente para nosotros, imagínate que pasamos un año que no olvidaremos, como yo decía, yo nunca me voy a olvidar del 2009, cuando tuvimos gripe A y después dengue, y pensé que no lo iba a volver a pasar. Este fue mucho peor, claramente. Pero en este contexto, en el momento actual, es maravilloso pensar que en menos de un año tenemos ahí la lucecita al final del túnel y decir, vamos a tener vacunas, varias, y se están aprobando y están demostrando eficacia y demás. Pero mientras tanto, tenemos que seguir cuidándonos. Doctora Obieta, es inevitable esta segunda ola, lo dicen todos los especialistas. La diferencia entre el impacto menor y mayor ya no va a estar en las vacunas, porque se sabe que para alcanzar una inmunidad va a pasar un gran tiempo. Primero tienen que llegar todas las vacunas y después poder vacunar a una gran cantidad de la población. Depende exactamente de esto, de lo que usted decía. Si hoy usted tuviese que asesorar al presidente de la Nación o a alguno de los gobernantes de los distritos donde más está creciendo la curva, ¿le recomendaría alguna restricción? ¡Wow! ¡Qué pregunta!
yo verdaderamente no, yo soy simplemente, como digo siempre, una infectóloga de estetoscopio y de hospital cada bendita mañana. Eh, no sé si hay lugar para nuevas restricciones, de verdad. Lo que me preocupa seriamente es este relax que estamos viendo, donde veo todo el tiempo gente sin barbijo por la calle o gente que llega directamente a un restaurante, por más que sea al aire libre, sin barbijo puesto. Ya no te digo mal puesto, dejando la nariz afuera o usándolo de babero o de bonete. La gente sin barbijo, ¿sí? Porque hace calor, porque le perdimos miedo, porque estamos hartos. Debo decir que me sorprende muy gratamente cuando veo en los comercios mucho respeto y mucho cuidado por seguir cuidando el distanciamiento y la utilización de barbijo y que no haya aglomeraciones y el lavado de manos y que tenés provisión de alcohol Doctora, sí. diluido, etcétera. Pero la verdad, no sé si hay lugar para un distanciamiento y además para un cierre de Sí. actividades, etcétera, cuando todavía después de 9 meses no entendimos que esta es una enfermedad transmisible y mortal y que es transmisible con medidas que tenés gratis en tu casa, que es una cuestión de conciencia. Claro. Entonces tenemos que contagiar la conciencia, la responsabilidad. Doctora, ¿por qué se está dando si ya podemos hablar de un rebrote con esta cantidad de casos que estamos teniendo, arrancando desde un piso alto, digamos? En el caso de Europa bajó considerablemente, pero acá no. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque no terminamos de salir, digamos, y pensamos que habíamos salido cuando vino el calor, cuando nos relajamos, cuando pensamos que si estamos al aire libre no pasa nada. Pero en el aire libre también tenés que mantener los 2 metros de distancia con los que no son de tu burbuja. Claro. Porque si vos estás en una fiesta al aire libre, todos con un trago en la mano, sin barbijo, hablando fuerte porque hay música, y hacemos el trencito del carnaval carioca, nos vamos a contagiar. Las fiestas clandestinas que están ocurriendo en todos lados son un foco de infección. Tenemos viajes de egresados, decime con qué necesidad estuviste 9 meses guardado, no fuiste al colegio, pero te vas de viaje de egresados y vuelven más de la mitad con COVID. De verdad que hay una parte que no entiendo. Y no me quiero poner en el púlpito, ni a retar, ni nada. Nos tenemos que repensar como individuos, como sociedad, como comunicadores, ustedes, como nosotros médicos asistenciales. Realmente habría que haber llamado en su momento sociólogos, antropólogos, gente de las ciencias sociales, como para que interviniera activamente en esto, porque 9 meses no nos sirvieron para nada. Hay montones de negocios que quebraron, familias destruidas, gente con su salud mental hecha añicos, y volvemos a lo mismo. Doctora, le hago una última pregunta y tiene que ver con el tema de la vacunación. Todos No, no los... quiero parecer trágica. No, está muy bien, pero está muy quiero bien que porque se está entienda. poniendo blanco sobre negro y tal vez esté ayudándonos a hacer lo que tal vez no hicimos bien, que era llamar a la conciencia y enseñar que... Comunicarnos mejor. Exactamente. Se acaba de morir un enfermero en Bariloche Exactamente. de COVID. En la provincia de Buenos Aires tenemos más de 50 trabajadores de salud muertos por esta enfermedad. A eso le quería apuntar, doctora. El protocolo de vacunación, todavía tenemos muy pocas dosis, pero prioriza la vacunación del personal sanitario. ¿Usted cree que cuando No de todos todavía. No, por supuesto, los que están en la primera línea. ¿Usted cree que cuando las vacunas empiecen a llegar un poco más, sería una buena estrategia comenzar a vacunar, en vez de a los mayores, a los más jóvenes, que son los que no se contagian, pero son los vectores? Es una grandísima pregunta y la hemos hecho y nos la hemos planteado. Tenemos un grupo maravilloso federal de infectólogos que formamos parte de la Sociedad Argentina de Infectología y, digamos, si hay solamente una vacuna disponible, ¿se la doy a una anciana de 103 años que está en el geriátrico
o se la doy a un chico de 20 que va, sale, va, viene, ve a la abuela, ve a la tía? Es hasta una pregunta ética. Espero que no tengamos que decidir porque nos queda una vacuna Ojalá. y claro, y bueno, ustedes hablaban de números realmente increíbles y maravillosos, y la verdad que terminar el año pensando que vamos a tener vacuna enero, febrero, marzo, en esa cantidad para abastecer a todos los que estamos, sea en la primera línea, como a mi madre y las amigas de mi madre y gente de la edad de mi madre que tiene 93, que muchos fallecieron, ¿sí? Y al personal esencial y a cada uno de los trabajadores y de mis compañeras del hospital y del servicio. Una de ellas tuvo COVID, ¿sí? Yasmín tuvo COVID. El resto de nosotras del servicio, compartiendo el servicio todos los días, ninguna de nosotras tuvo que hacer aislamiento. Bien. ¿Por qué? Porque tenemos los 2 metros de distancia, porque mientras una toma el café, la otra está con el barbijo puesto. Te quiero decir, hasta que tengamos las vacunas para todos, y ojalá, porque entonces el mundo podrá volver progresivamente a lo que era la época prepandemia. No sé si no tendremos que seguir usando barbijo, eso Seguramente. es otro análisis, pero lo que digo es, en tanto y en cuanto no tengamos garantizada una inmunidad de rebaño, que podamos decir, listo, en serio, la transmisión comunitaria del virus se acabó, tenemos que seguir conviviendo con esto. Y las medidas no las compras en la farmacia, no te cuestan nada, ni un peso. Tiene razón, Son doctora. los 2 metros Así de es. distancia, el lavado de manos, el barbijo y ventilar los ambientes. Elena Obieta, le agradecemos muchísimo por sus conceptos y sus consejos. Ojalá todos le hagamos caso. Gracias. Gracias a ustedes y bueno, que tengamos un buen año. Ojalá.